De Nicaragua, ¿no? No. Nacido en Guatemala de una familia nicaragüense. Es miembro de la Iglesia Adventista. Vive ahora mismo en Andrews University, allá en Michigan, Estados Unidos. Y él está aquí en Venezuela porque vino a dar una clase a los estudiantes, nuestros pastores que están tomando la maestría en teología allí en nuestra universidad. Por cierto, él es profesor de nuestro pastor. Así que les pedimos que lo conozco bien, hace mucho tiempo. Él es muy amigo de nuestro hijo que vive allá en Andrews University. Así que lo invitamos a pasar el fin de semana aquí en la casa y le dijimos, el único requisito es que prediques en la iglesia central el sábado. Así que hoy nos vamos a alimentar de los labios del doctor Eric Mendieta y esperamos, Eric, que Dios te utilice en el día de hoy. Bienvenido. Gracias. Hermanos, un feliz sábado, el control, solo. Gracias. Feliz sábado nuevamente, hermanos. La verdad que es un gusto y una bendición tener la oportunidad de estar aquí. Yo sé que van a bajar ahora de la plataforma. Muy alegre de conocer Venezuela, de compartir con la familia Poloche, que los queremos mucho y apreciamos mucho, de conocerlos allá y de ser amigos de su familia. Y agradezco mucho también la bendición que me dieron el predicador de este sábado y el pastor al permitirme compartir el púlpito. Yo quiero compartir con ustedes en este día algo que yo creo que es importante que todos siempre terminemos de reconocer, y es cómo Dios opera en nuestras vidas. A pesar de lo que veamos, a pesar de lo que sintamos, ¿cómo podemos entender que nuestra vida opera bajo la dirección de Dios? Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir a Dios que nos acompañe ahora que vamos a estudiar su palabra. Señor, gracias por la bendición de permitirnos estar aquí en este lugar. Queremos escuchar tu voz, queremos que tu palabra nos brinde esperanza del futuro y nos recuerde que tú estás siempre en control de todo. No solo de la historia del mundo, sino de nuestra vida personal. Bendícenos y acompáñanos al estudiar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Hace un tiempo atrás, a ver si no, yo creo que... Ok. Tú lo podrías mover porque parece que no está... Un tiempo atrás, un predicador, le pidieron que fuera a una universidad cristiana, y le dijeron que tuviera la oportunidad de ir a este lugar y predicar. Así que llegó a la universidad, esta es una universidad cristiana, pero antes de que él predicara, como pasa aquí, te llevan a un lugar en la parte de atrás donde te preparan para venir a predicar, cómo va a ser el culto, la organización. Pero en medio de ese lugar decidió el grupo de los miembros poner al pastor en oración, así que le pidieron a él que se pusiera en el medio y todos los que estaban atrás iban a orar por él. Y dice que empezaron a orar por él, se pusieron de rodillas, pero este grupo oraba mucho. Dice que llevaban bastante tiempo orando y llegaba un momento en que el hombre estaba en el medio de rodillas y ya las manos de los que estaban orando estaban cansadas, así que él sentía el peso de las manos sobre la cabeza y dice, a pesar de eso, dice que él se sentía bien de ver que la gente estaba orando por él antes de que él fuera a predicar. Pero dice que en medio de las oraciones que él escuchaba, la oración de una persona le resultó incómoda. Porque todo el mundo, la mayoría de ellos estaban pidiendo por él, Señor bendícelo, que cuando predique, que tú lo puedas utilizar. Pero en medio de eso había la oración de alguien que decía, Señor, te estoy pidiendo por Charlie, tú conoces a Charlie. Charlie, Señor, vive aquí en la calle tal, al final de esa calle, en un tráiler de tal color. Tú sabes, Señor, que Charlie me dijo hoy que está pensando abandonar a su esposa y a sus 3 hijos. Señor, tú tienes que hacer algo. Y dice que él escuchaba todo esto y él decía, o sea, qué extraño que a todas estas personas le pidieron que oraran por mí para la predicación, y este hombre está, en primer lugar, dándole direcciones a Dios, que Dios no necesita saber qué, la dirección de nada, y orando por otro asunto que no es lo que le pidieron que hicieran. Así que dijo, bueno,
cada loco con su tema, ¿verdad? Porque a veces pareciera ser así. Así que, sin prestarle más atención, terminaron de orar, él fue entonces a predicar, terminó de predicar, se despide del lugar, así que decide salir en su carro y coger la autopista para ir hacia su casa. Camino hacia su casa se encuentra una persona pidiendo, ¿cómo le dicen acá? Cola. Ah, bueno. Aventón, Pon, de diferentes nombres, Ray, esto en diferentes lugares. Así que le pide y él se siente impresionado de darle una cola, ¿verdad? Así que lo monta, se sienta y rápido se introduce. Mira, mi nombre es Tony Campolo, soy un pastor, voy para tal lugar. Entonces el hombre se presenta, bueno, mi nombre es Charlie Stulfus. Inmediatamente el pastor entendió que las cosas que habían pasado aquí no son casualidad, hay una causalidad, hay un propósito. Así que inmediatamente, sin decirle más nada, sigue en la autopista y en la próxima salida se sale. Y entonces ahora el que está asustado es Charlie. Y le dice, Señor, ¿a dónde usted me va a llevar? Y él le dice, voy a llevarte a tu casa, porque acabas de abandonar a tu esposa y a tus 3 hijos. Y el hombre asustado, porque como este hombre tiene esta información, y lo que más le asusta es que sin darle detalle, el pastor se va en dirección ¿a dónde? A la casa, porque ya lo había escuchado en la oración, y estaciona el carro enfrente de ¿qué? Y entonces le dice, Señor, ¿y quién le dijo a usted dónde yo vivía? Y él ya entendió y le dijo, Dios me dijo dónde tú vivías. Así que ahora te vas a bajar, vas a entrar a tu casa, vas a hablar con tu esposa y le dices que yo voy a hablar con ustedes dos. Así que él se bajó, asustado, imagínense, tocó la puerta y la esposa le dice, ¿regresaste? Y en eso él le empieza a decir algo a la esposa abre los ojos, lo miran a él y entonces él entra y habla con ellos y dice que eso fue una experiencia completamente sobrenatural, pero le recordó que en la vida del cristiano no hay casualidades, no hay casualidades. Y déjeme decirle, la historia de este pastor, de Tony Campolo, y lo que le pasó con Charlie, bien pudiéramos tomar el tiempo de dar testimonios todos nosotros, ¿verdad? Yo creo que todos encontraríamos experiencias en la vida donde simplemente vemos cómo las coincidencias, ¿verdad? Las coincidencias, las casualidades se han acomodado de tal manera que nos hacen ver de que hay alguien que está controlando todas las cosas. Y definitivamente como cristianos entendemos que no existen las casualidades. Dios está en control de todas las cosas. Así que no hay causalidad, ¿verdad? No hay casualidad, hay causalidad. Todo responde a una causa. Ahora vea, si hay un libro en la Biblia que quiere recordarnos eso, yo quisiera que fuéramos entonces ahora a la Biblia, vamos al libro de Esther. El libro de Esther tiene la singularidad de ser un libro en el Antiguo Testamento que interesantemente, a pesar de ser un libro que está en la Biblia, no aparece en ese libro el nombre de Dios. Y tú dices, bueno, o sea, la Biblia es el libro de Dios, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, y este es un libro que está en la Biblia, que tiene unos cuantos capítulos en la Biblia, y en ese lugar, si tú tratas de buscar la palabra Dios, en ese lugar no está. Es más, dicen otros, no solo la palabra Dios no aparece, palabras que son comunes encontrar en los libros de la Biblia como pacto, ley, incluso la palabra oración o bendición, que son palabras que en casi todas las historias que la Biblia te da van a aparecer aunque sea una vez. En este libro, interesantemente, ninguna de esas palabras que aparece. Entonces tú te preguntas, ¿cómo es posible que un libro que incluso pareciera que no usara ninguna terminología religiosa, ninguna palabra religiosa común de la Biblia, y que incluso no aparece el nombre de Dios, estuviera en la Biblia? Ahora, lo interesante de este libro es que está lleno de muchas casualidades. Y las casualidades son tantas y son de un carácter tal
que cualquiera que lee el libro dice, esto no puede ser casualidad. Alguien tiene que estar detrás de todos estos incidentes tratando de ¿qué? De orquestar las cosas. Así que muchos dicen que este libro, aunque no menciona el nombre de Dios o el término Dios, es evidente para cualquiera que lee la historia de que Dios está ¿qué? Presente en ese libro. Y, por ejemplo, si usted ve esta palabra está ahí en inglés y está puesta todo junto, dice, el libro de Esther es como esta palabra así, aglomerada. Tú la pudieras leer de dos maneras. Tú puedes leer en eso, Dios no está en ningún lugar. God is nowhere. O sea, en ningún lugar del libro está ¿qué? Está Dios. O tú pudieras volver a leer esta expresión y decir, no, Dios está ahora aquí. Y así es el libro. El libro tiene tantas coincidencias, tantas casualidades que tú dices, o los judíos son muy suertudos, dice, los judíos tienen demasiada suerte porque todas las cosas al final les salieron bien en la historia, o hay alguien más que de alguna manera quiere preservar a este pueblo porque tiene un mensaje para el resto de ¿qué? Del mundo. Así que una historia sumamente impresionante que nos recuerda que quién está en control. Ahora vea, está en control aunque su presencia no sea tan evidente, porque no aparece ni el nombre, pero a través de incidentes y coincidencias y casualidades te recuerda que ¿qué? Que aunque tú no lo veas, que aunque a veces no lo sientas, ¿quién está dirigiendo todas las cosas? Dios lo está dirigiendo. Ahora vea, y es interesante, me encanta esta referencia, espero que la puedan ver aquí a un buen tamaño. Esta referencia de Elena G. White en el libro La Educación me recuerda que no solo en la historia de Esther, sino que cuando yo percibo la historia del mundo, cuando veo la historia universal, yo tengo dos opciones. Yo puedo ver la historia universal o historia humana y verla como la historia simplemente de los intereses humanos o de las ambiciones humanas. Y ella dice, en los anales de la historia humana, dice, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios, dice ella, parecen, disculpen que está en rojo, pensé que se iba a poder ver bien, dice, parecen, dice, depender de la voluntad y las proezas del hombre, dice. Cuando yo veo la historia, dice, cuando tú ves la historia, toda la historia parece depender de ¿qué? De los intereses y de las ambiciones de los hombres. Gracias. Ahora sí lo podemos ver, ¿verdad? Mejor. Dice, de los hombres. Los sucesos que ocurren en la historia humana, dice, parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. ¿De quién? Del hombre. Es más, cualquier libro de historia, eso te va a hablar de las relaciones, intereses económicos, intereses políticos, expansión de la gente. La historia humana parece ser que está controlada ¿por qué? Por los intereses humanos. Dice, pero en la palabra de Dios se descorre un velo. Porque esto es lo que tú ves. Pero dice, pero la Biblia ¿qué hace? La Biblia te muestra lo que está tras bastidores. Así que la Biblia descorre el velo. ¿Y qué te muestra? La Biblia entonces descorre el velo y contemplamos que detrás de lo que estábamos viendo, por encima de eso que estamos viendo y entre la trama y la urdidumbre de los intereses, de las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso ejecutan silenciosa. Bueno, esto es lo que no quisiéramos, ¿verdad? En el libro de Esther quisiéramos que, igual que en la Biblia, igual que en nuestra vida, quisiéramos que Dios interviniera de manera que ruidosa, portentosa, así, escandalosa, visible, audible. Quisiéramos, pero dice que lo hace ¿de qué manera? De manera silenciosa y otra palabrita que pacientemente. Pacientemente, ¿qué hace Dios? Los consejos, dice, sus agentes hacen los consejos de la voluntad de Dios. Me encanta esta cita, dice Elena G. White, dice, esta es la verdadera filosofía de la historia.
¿Cómo podemos contemplar la historia? Dice, la historia parece ser dirigida por los hombres. Dice, cualquier libro que tú lees de historia, los intereses humanos. Pero la Biblia, y ahí es donde tú obtienes una información adicional, la Biblia te descorre ¿qué? El velo. Y la Biblia te muestra que detrás de lo que tú ves, hay alguien que de manera silenciosa y paciente está dirigiendo todo para cumplir sus propósitos. Claro, yo no quisiera que Dios actuara de esa manera, ¿sabes? Me alegro de que Dios dirige, me alegro que Dios dirige, pero yo quisiera que Dios actuara ¿cómo? De manera no silenciosa, sino que fuera evidente que está dirigiendo, ¿verdad? Que fuera evidente. Y lo otro que quisiera que fuera ¿qué? Que fuera rápido. Pero la Biblia dice que así es que Dios trabaja. Recuerda que Dios es eterno, así que tiempo tiene para ser paciente. Los que no somos eternos somos nosotros y nosotros nos desesperamos. Pero dice que Dios está ¿qué? Dios está controlando todo. Así que cuando yo observo mi vida, debo recordar que Dios está ¿qué? En control. Pero no solo cuando observe mi vida, dice que cuando observe la vida en una dimensión ¿qué? Universal, en una dimensión más amplia, corporativa, nacional o internacional o del mundo de las noticias. A pesar de todo lo que puedo ver, la Biblia me recuerda, mira, corre el velo y recuerda que detrás de todo esto, por encima y en medio de todo lo que tú ves, yo estoy dirigiendo todas las cosas. Entonces, vea, claro, esto suena muy bonito. Tú dices, bueno, qué lindo suena. Pero cuando yo observo cosas que me han pasado en mi vida o que me están pasando, no parece ser que Dios está ¿qué? Que Dios está en control. Y si vemos la historia de Esther, de momento nosotros escuchamos esta historia, ay, qué linda esta historia, una jovencita judía que era extranjera en Persia, finalmente llegó de ser una niña sencilla, llegó a ser ¿qué? La reina. Y ganó el concurso de belleza, una reina de belleza. O sea, el primer concurso de belleza, por lo menos que tenemos, está en la Biblia. Y Esther es una reina de belleza y Venezuela sabrá de eso, ¿verdad? Puerto Rico está compitiendo con ustedes, sabían, ¿verdad? Mi esposa es puertorriqueña, así que tengo que también hablar bien de Puerto Rico. Entonces, pero si escuchamos la historia de Esther y vamos a Esther capítulo 2, versículo 7, la Biblia dice que Esther fue una niña que fue marcada por el dolor. Dice que nació y vivían sus padres ahí, dice que era huérfana. Y déjeme decirle, una situación tan difícil, porque dice el libro de Esther 2, versículo 7, que el que la tuvo que recibir o adoptar, dice que tuvo que ser su primo Mardoqueo, porque algunos creen que Mardoqueo es el tío, pero es el primo. O sea, ¿tú te imaginas? Esto significa que no tiene mucha familia, o si hay, a esa familia tal vez no le interese, porque la que tiene que adoptar a esta bebé, normalmente tú pensarías, bueno, se le murió los papás a un hijo, ¿qué tú piensas que debe ser el familiar más cercano para adoptar? Tú dices, bueno, puede ser el tío, ¿verdad? O puede ser el abuelo, pero un primo, eso te dice o que no hay mucha familia, o a la que la familia no interesa, o que es el único que está ahí para tratar de cuidarla. Así que una jovencita que su historia inicial, su historia de origen, está marcada ¿con qué? Con mucho dolor. ¿Quién le daría un futuro a esta muchacha? Huérfana tan pequeña que apenas el que la está recogiendo es un primo. O sea, cuando yo digo que Dios está controlando la historia y que está controlando nuestra vida, suena bueno si uno no ha tenido una vida con cosas que han marcado nuestra historia pasada. Pero si tú has tenido una infancia dolorosa, si has pasado por experiencias de maltrato o de abuso, situaciones que se viven en este mundo. Cuando alguien se para aquí al frente y te dice, hermano, recuerda que Dios está siempre ¿qué? Eso no suena bien, porque tú dices, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando le pasó esto a mis padres? Por ejemplo, mi papá, yo me casé en el 2000, cerca de Acción de Gracias, en noviembre, y hoy estaba poniendo las invitaciones martes. El jueves yo recibí la noticia que mi papá murió en un accidente. Estos días yo estuve en Nicaragua, así que compartí con la familia,
Y cada vez que yo voy es un problema, porque yo me parezco tanto a mi papá que cada vez que yo llego, mi abuela me ve y se iban a un cuarto a llorar, y después venía un tío, me miraba, se iba a otro cuarto a llorar. O sea, era una situación así. Me llevaron entonces al lugar donde fue, porque mi papá murió en un accidente de carro, él era diabético. Mire, al carro casi no le pasó nada. Tú observas el choque, o sea, fue la cosa más simple de la vida, pero yo he escuchado de accidentes y he visto de personas que han tenido accidentes estrepitosos y salen y no se les, ¿qué? No le duele ni una uña, y ese fue un accidente de lo más bobo, así yo lo veo, porque tú ves hasta el vehículo y tú dices, pero tuvo la capacidad de ¿qué? De impactarlo de tal forma que ¿qué? Muriera, y fue algo instantáneo. Yo, si le trataba de buscar una lógica a eso, hermano, mire, no hay. Y decir en ese momento, Eric, recuerda que Dios está en control, es algo que yo lo acepto por fe, pero no es algo que veo o es algo que siento. Y yo te digo, y Dios fue el que me dio fortaleza en ese proceso tan difícil, porque no parecía tantos planes. Yo planes cuando tuviera los nietos, o sea, cuando vinieran los nietos, que viniera, conociera a la familia de mi esposa, muchos planes, de cosas buenas, que conocieran más de Dios, muchas cosas, no eran planes de hacer tonterías. Dice, no sabes cómo la vida te ha marcado, pero yo lo que te quiero decir es que aunque tú hayas sufrido experiencias en tu pasado, yo sigo creyendo que Dios está en control. Ahora, y que de esas experiencias, Dios de maneras misteriosas logra hacer algo bueno de ellas. Y por eso, si pensamos en José, que está Dios en control. Bueno, tus hermanos te quieren matar, tus hermanos te venden de esclavo a Egipto, Dios está en control. Llegas, consigues un trabajo, estás haciendo bien, te acusan falsamente, te mandan a la cárcel, Dios está en control. ¿Usted nota? O sea, si yo observo la vida de José en ese momento, observo la vida de Esther cuando queda huérfana, observo mi vida cuando yo pierdo a mi papá, observo su vida en medio de esa situación que tú has vivido, a mucha gente no se le hace fácil ver que Dios está ¿qué? Pero conforme pasa el tiempo y conforme el plan de Dios se desarrolla de forma silenciosa y paciente, tú ves que qué importante fue que en la vida de Esther, el que la criara fuera ¿quién? Mardoqueo. También descubres que José finalmente fue llevado a Egipto, y por haber llegado a ese lugar y ponerse en contacto con las experiencias que tuvo en la casa de Potifar, las experiencias que tuvo en la cárcel, pudo prepararse para llegar a estar ¿dónde? En la corte del rey, y a través de esa experiencia salvar al pueblo de Israel. O sea, Dios tiene una forma de usar. Bueno, ¿se recuerda el ciego? Dice que encontraron a este ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron, ¿quién es el culpable de esto? ¿Fue él o fueron qué? Sus padres. Y dice, ni él ni sus padres, sino para cumplir, para la manifestación de la gloria de Dios. Dios aún en esa experiencia tenía un propósito. Así que cuando yo recuerdo que Dios está en control, aún mis experiencias negativas, yo las logro ver de una manera diferente. Yo soy el producto de mi pasado. Eso es real. Yo soy el producto de mi pasado, pero no soy una víctima de mi pasado. Yo no puedo negar que soy el producto de mis experiencias pasadas, pero cuando yo entiendo que Dios está dirigiendo todo, no me convierto en una víctima de mi pasado, me convierto en un conquistador de mi pasado. Porque Dios me da la capacidad de aún eso que veo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene la capacidad de hacer cosas. Y vea, hay una historia más interesante, bien relacionada con el libro de Esther. ¿Se recuerda la historia de la mujer tsunamita
que le da posada a Eliseo. Finalmente, Eliseo, ¿cómo le podemos agradecer a esta mujer? Le dice, pues, esta mujer, el esposo es mayor, ya no tiene hijos, le prometen, tiene un hijo. Interesantemente, después de que le dan este hijo, el hijo está en el campo, le da un dolor de cabeza, se muere. La mujer en ese momento, completamente perturbada, sale de ese lugar inmediatamente a buscar al profeta. Esto está en 2 Reyes capítulo 4 y también está en el capítulo 8 lo que le estoy diciendo. Va donde el profeta y el profeta la ve venir y parece que ya la está viendo con la actitud que viene. Porque le dice, mira, me parece que viene ahí, y le pregunta, ¿está todo bien? ¿Hay paz? Sí, hay paz. Nomás llega y empieza a hablarle y le dice, te pedí yo un hijo. ¿Te pedí yo un hijo? No. Si Dios me iba a quitar un hijo y me lo iba a quitar tan rápido, ¿para qué me da un hijo? O sea, y dice que aún el mismo Eliseo no entendía lo que estaba pasando. La mujer no lo entendía, la gente no lo entendía. Eliseo, que es el mensajero, el profeta de Dios, tampoco ¿qué? Lo entiende. Dios está en control. Sí, pero no parece. Así que Eliseo regresa, resucitan al niño y dice, bueno, eso era todo. Pero la historia sigue. Y dice 2 Reyes capítulo 8 que 7 años después, Eliseo le dijo en ese momento, mira, viene una hambruna en la tierra, debieras irte de este lugar porque va a haber hambre. Así que se lo dice. 7 años después de este aviso de Eliseo, dice que se encuentra, regresa la mujer de vuelta a Israel, porque ya pasó el hambre, pero parece que está teniendo problemas en que le devuelvan la tierra que ella tenía. Así que ella va a discutir este asunto a la corte de ¿qué? Del rey. Cuando va a la corte del rey, casualmente, ese día está Giesi, que era un siervo del profeta Eliseo, contándole al rey los milagros de Eliseo. Casualmente, el milagro que le está contando es la resurrección que Eliseo hizo al hijo de esta mujer. Casualmente el rey es sumamente impresionado por el milagro, porque mientras Giesi lo está contando, no, y estos son los milagros que hizo Eliseo, es más, resucitó un niño de una mujer que era tal, es más, esa es la mujer y ahí está el hijo, ellos te lo pueden contar. O sea, qué casualidad. ¿Y sabe qué pasó? Debido a esa casualidad, ese problema de la mujer que no se estaba resolviendo, se resolvió en ese momento, porque él le dijo, mira, escuché la historia, devuélvale a esta mujer lo que le pertenece. ¿Qué aprendí yo de esta historia? Que el incidente que ocurrió 7 años atrás, que ni la mujer entendía, ni el profeta entendía, 7 años después iban a funcionar a la perfección para que esta mujer no solo tuviera a su hijo, sino que pudiera tener también ¿qué? Sus propiedades de vuelta. Hermano, Dios tiene un control de las cosas increíble que va más allá del presente. Hay cosas que pasan ahora que solo van a hacer sentido 7 años después. Pero nunca debo olvidar yo que ¿quién está en control? Dios está en control. Y que hay cosas que yo no entiendo ahora, pero voy a entender qué. Y que no hacen sentido ahora, pero van a hacer sentido después. Y que mi historia misma, yo pienso que la historia mía tiene 2 versiones. Hay una versión terrenal y hay una versión celestial. La terrenal es la que conozco yo, lo que me ha pasado, lo que yo he visto, lo que yo he sentido, pero que la historia mía tiene una versión celestial que tiene más detalles, que tiene más información, y en algún momento esa información yo la entiendo aquí más adelante, o si no me es dada toda la información, la voy a entender ¿cuándo? Porque vea, Job percibía su historia desde la perspectiva terrenal de una manera, ¿verdad que sí? Pero su historia tenía otro detalle en el cielo. Lo que él estaba pasando aquí, él solo lo entendía desde la perspectiva ¿qué? Humana y terrenal. Pero Dios estaba viendo esta experiencia de Job de otra ¿qué? La historia de Job en el cielo era diferente.
Aquí Job se sentía como el perdedor, el que están castigando, y no sabía ya que para el cielo Job era un héroe de Dios. Aquí pensaba que era un villano para Dios, y allá arriba era ¿qué? Un héroe. Tu historia terrenal, lo que tú has vivido, tiene una versión celestial. Y esa versión tiene más detalles que tú no conoces de por qué han pasado las cosas o por qué se han permitido las cosas. Y entre tú más confías en Dios, esa historia de allá se te va a hacer ¿qué? Se te va a ir haciendo evidente en esta vida. Y si no, yo tengo la seguridad de que hay otras cosas que a mí Dios me las va a aclarar ¿dónde? Y lo que me va a mostrar es la misma historia mía, pero con más ¿qué? Con más detalles que se manejan desde la perspectiva celestial, que yo nunca lo puedo apreciar desde la perspectiva humana, pero que lo creo porque tengo fe de que ¿quién está en control? Dios está en control. Así que, finalmente, vemos que Esther crece, a pesar de este origen de dolor y sufrimiento, crece. El rey tiene un incidente con la reina, la saca, le proponen que haga un concurso, que escoja a una muchacha bonita. Dentro de esas muchachas toman a Esther. Recuerda que Esther no dice la Biblia que es que fue, ok, regístrese aquí toda la muchacha que quiere ser la futura reina. No fue así. La Biblia dice que la tomaron, porque buscaban muchachas bonitas y Esther era bonita. La tomaron y la llevaron. Pero lo interesante es que tú dices, bueno, Esther llegó ahí porque Esther era bonita. Pero si tú lees la historia, tú vas a descubrir. Vamos al libro de Esther, capítulo 2, versículo 14. Bueno, vamos a hacerlo desde... Dice que era de buen parecer la muchacha, versículo 8. Fue llevada a la casa del rey, versículo 9. Pero dice que cuando llegó, dice, y la doncella agradó a los ojos. O sea, era de buen parecer. Pero la historia de Esther usa una expresión y dice que Esther halló gracia. Dice que halló gracia ante el jefe de los eunucos. Dice más adelante que halló gracia y favor delante de la demás gente con la que ella se relacionaba. Y dice que cuando tuvo el encuentro con el rey, halló gracia delante de los ojos del rey. ¿Quién le dio el éxito a Esther? ¿Su belleza solamente? La Biblia dice que algo hizo que Esther hallara gracia delante de estas personas. Personas importantes, porque el jefe de los eunucos, que tenía el control de las mujeres, sabía cuáles eran los gustos del rey. Así que inmediatamente la recibió, la preparó como él sabía que le gustaba al rey. Esther no solo era bonita, no solo recibió el favor de Dios, también era prudente y sabia. Dijo, no hay mejor consejero de belleza que este hombre. Así que todo lo que él le decía, ¿ella qué? Ella lo hacía. Se relacionó bien con la demás gente, dice que halló gracia y favor delante de la gente. Y cuando ya le tocó ir donde el rey, Dios también intervino y halló gracia. Interesantemente, la misma palabra que aparece aquí es la que aparece en Daniel 1:8, que dice que cuando Daniel se propuso en su corazón serle fiel a Dios, Dios le hizo hallar gracia delante del jefe de los eunucos del rey también. ¿Quién es el que te va a dar éxito en tu vida? Claro, ¿debes estudiar? Sí, no estudia. ¿Eres simpático? Qué bueno. Esas son cositas que, tú sabes, nunca lastiman a nadie. Pero la fuente de tu prosperidad y del verdadero éxito en esta vida no es un asunto de la suerte. Qué suertudo, qué coincidencia. Es que se nació bajo una buena estrella. Es que ese tiene buenos padrinos, porque el que no tiene padrino no se bautiza. O sea, nosotros atribuimos, aún a veces como cristianos, el éxito y la prosperidad de mucha gente a la suerte, al azar. Pero como cristianos deberíamos pensar que la prosperidad y cualquier cosa buena de esta vida es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Y por eso esta cita me encanta. Dice en cualquier, lo puedes cambiar el color. Perdone, yo lo había dejado en ese.
Es que si hay mucha claridad, dice, en cualquier ramo del trabajo, el verdadero éxito no es el resultado de la casualidad ni el destino. ¿Qué casualidad? Es suertudo. Mira, el destino, es que mi destino era ese. No, dice, el verdadero éxito no es resultado de eso, sino que es de qué? Es el desarrollo de la providencia de Dios, la recompensa de la fe y de la discreción, de la virtud y de la perseverancia. Son cualidades que hay que tener si uno quiere tener ¿qué? Éxito. Pero dice, las bellas cualidades mentales y un tono moral elevado no son resultado de la casualidad. Ahora escuche, Dios da las oportunidades, el éxito depende del uso que se haga de ellos. Así que Dios no le da éxito a nadie. Eso es lo que dice esta cita. Dios no le da éxito a nadie. Dios nos da ¿qué? Oportunidades. Bueno, ¿cuánta gente quiere Dios que se salve? ¿A cuánto les da la oportunidad de salvarse? A todos. No salva a todos porque es que no puede hacerlo contra la voluntad, pero a todos nos da ¿qué? Y el que se salve es el que hizo buen uso de esa oportunidad. Así que Dios nos dio un fair chance a todos de ser salvos. Y esto me recuerda, yo le dije, nací en Guatemala de padres nicaragüenses, me fui a estudiar teología a Costa Rica porque esa es la escuela de teología en Centroamérica. Así que voy a Centroamérica, a Costa Rica. Cuando voy ahí, conozco a mi esposa que es puertorriqueña, está de intercambio por un semestre, nos conocemos en una clase. Ella iba a estar un semestre, se quedó finalmente año y medio, pero se da cuenta después que el título de Costa Rica no está acreditado para Puerto Rico. Así que ella dice, yo no puedo terminar la carrera aquí, tengo que terminarla en Puerto Rico, así que voy a tener que regresar. Ya éramos novios. Y dije, válgame. Aquí esto, dice, pero mira, manda los papeles a ver si te acepta la Universidad Adventista de Puerto Rico. Así que los mando, me aceptan. Lo único que hay que conseguir ahora, me dice, es la visa, porque como Puerto Rico es parte de Estados Unidos, tú tienes que conseguir visa americana. Así que yo me crié en Latinoamérica, yo no sé cómo usted ve, sacar la visa americana era como sacarse la lotería. O sea, así era la experiencia que yo recordaba siempre de la visa americana. Y nunca había visto que nadie en mi familia se sacaba la lotería. ¿Usted me entiende? Como para decir que pensaba que había una posibilidad. Pero ¿sabe qué hicimos? Ya que me habían aceptado, oramos sobre esto y a toda la gente que conocíamos, la pusimos ¿en qué? A orar, porque voy a la entrevista. Así que voy a la entrevista, estoy en la embajada, y ya me toca casi que me atiendan, estoy sentado, pero estoy escuchando al que están atendiendo antes. Así que el que están atendiendo antes es un costarricense. Yo no soy costarricense, estoy en la embajada americana en Costa Rica, no soy del país. Así que le dice, señor, bueno, usted está aquí, ¿usted quiere la visa? Sí, ok. ¿Usted tiene propiedades? Y el hombre decía, sí, yo tengo propiedades. Ok. ¿Tiene evidencia? Sí. Y el hombre, sí, aquí está, y sacaba los papeles. Estas son las propiedades que tiene. ¿Usted tiene dinero en el banco? Sí, yo tengo dinero en el banco. ¿Tiene la evidencia? Sí, aquí está. Entonces sacaba otro papel y le mostraba la evidencia. ¿Y usted a qué se dedica? Pues yo soy comerciante. ¿Tiene papeles del negocio? Sí, aquí los traje. Así que sacaba el papel y yo escuchando digo, válgame, este es el interrogatorio que le van a hacer a uno, decía yo. Así que sacó todos los papeles que el hombre le pedía. Este hombre los tenía y se los mostraba. Yo dije, este hombre ya va directo, yo creo que lo van a montar al avión de una vez. Así que le pregunta finalmente que para qué quiere ir a Estados Unidos. Entonces el hombre le dice que él quiere ir porque quiere ir a ver un partido de los Chicago Bulls. O sea, era un fanático del baloncesto, tenía suficiente dinero y él solo quería ir a ver ¿a qué? Un partido. Y yo dije, bueno, este hombre ha mostrado que tiene muchas raíces en el país, que no tiene necesidad de quedarse en Estados Unidos, que está ahí. Así que yo me dije, a este hombre le van a dar la visa. Y el oficial le dice, mire, lamentamos mucho, pero no le vamos a dar la visa. Usted no se imagina, yo ya estaba nervioso con este proceso, pero después de que ese hombre mostró tantas cosas a favor de que sí le pudieran dar la visa, porque la verdad que de acuerdo a los criterios que yo podía pensar, parecía ser seguro darle la visa, no le dan la visa, me toca a mí después de él. Así que el siguiente, y yo, bueno, Señor, esto está en tus manos, porque
Si a mí me hacía la misma pregunta, ¿usted tiene propiedades? No tengo propiedad. ¿Usted tiene dinero? Estoy pagando todavía la universidad. O sea, todo lo que el hombre dijo que sí, tenía un papel, yo le podía decir que no y que no tenía ningún qué. Solo me hizo 2 preguntas. Me dijo, ¿lo aceptaron en la universidad? Sí, aquí está el papel. ¿Sus padres lo van a asistir con la escuela? Le digo, sí. Pues venga en la tarde por su visa. Miren, yo todavía lo recuerdo y se los cuento porque lo recuerdo. ¿Sabe qué es? Eso fue un milagro. Eso fue literalmente un milagro. Y creo que fue un milagro porque lo que me preguntó es tan inusual. No me preguntó nada de si tenía dinero, nada de esas cosas. Pero ¿sabe también por qué entendí un milagro? Porque había estado orando por eso. Toda la gente que estaba en la universidad que me conocía estaba orando por eso. Pero aún así, ocurrió el milagro y yo salía y yo ni creía, ¿qué será? ¿Me lo dieron o no me lo dieron? Yo me salí afuera, no comí, no hice nada hasta la hora que él me dijo que regresara. Y este incidente me recuerda que todo lo que pueda ocurrir en mi vida, toda cosa buena que pase en ella, no es una cuestión de ¿qué? De suerte, de casualidad o del destino, es un asunto de bendición. Y si nosotros estamos en medio de la búsqueda de trabajo y es cierto que hay que hacer un resumen y es cierto que hay que estudiar y qué bueno que tienes un amigo, pero hay algo que a ti no se te debe olvidar y es doblar tus rodillas y decir, Señor, pongo esto en tus manos, porque Dios es el que nos hace tener buenos encuentros, como le pasó a Eliezer. Voy a buscar a la esposa, dice, del hijo de Abraham. Dice, él oró, Señor, hazme tener un buen encuentro. Dios es el que hace tener buenos encuentros, el que nos pone en gracia delante de otra gente, que aunque haya alguien con un mejor resumen, a veces dice, no sé por qué no me cae bien, pero este me cae bien, porque Dios es el que puede ponerte en gracia delante de esas cosas. Nunca olvides, sabiendo que Dios está en control, que lo bueno que recibimos en la vida no es cuestión de la suerte, no es cuestión de que eres listo, de que eres bonito, es que Dios te está bendiciendo. Dios te está bendiciendo. Porque yo te aseguro, más mujeres lindas debían haber también en el imperio de Persia que Esther. Pero Esther halló gracia delante de ellos. Y eso se lo dio Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que hay un conflicto, ¿verdad? La historia, yo estoy contándole el libro en pocos detalles, ¿verdad? La historia dice que hay un conflicto, hay un personaje que tiene animosidad contra los judíos, especialmente con Mardoqueo, se llama Amán, lo odia tanto, le molesta. Este hombre tiene dinero, tiene la admiración de tanta gente, pero le molesta que este otro no lo hace, porque hay gente que es así. Y lo que trata de hacer es destruirlos, logra convencer al rey, sin darle mucha información, de que deben destruir a esta gente. Interesantemente, se cree que en este periodo de la historia, había 15 millones de judíos. La gente habla todavía del holocausto judío, donde Hitler mató cerca de 6 millones, y dicen que esto es uno de los crímenes más grandes de la historia. Si este crimen hubiera pasado, el de la historia del libro de Esther, hubieran muerto 15 millones de judíos. O sea, estamos hablando de un genocidio aún mayor que el que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre logra todo, planifica todo y logró ya tener un decreto real para destruir a los hijos de Dios. Porque aunque Dios está en control, hay gentes en este mundo, en esta vida, en nuestra vida, que no quieren nuestro bien y que procuran de muchas formas hacernos daño. ¿Usted cree que no los va a encontrar? Si usted vive en este mundo, usted se ha dado cuenta que esa gente existe, que tienen malas intenciones y que muchas veces logran hacer lo que se proponen hacer en contra suya. Pero cuando yo recuerdo que Dios está en control, y lo que me encanta de esta historia es que aunque pueden haber problemas así y pueden haber personas así, antes de que surja el problema, Dios ya tiene una solución. Porque cuando ya Amán logró hacer este edicto, ya Dios había hecho que hubiera una reina judía en el trono de Persia. Así que antes de que surja el problema, Dios ya tiene
la solución. Y Dios tiene una forma de ser cómico, ¿verdad? Porque aquel que te desea el mal, ¿verdad? Aquel que te desea el mal, entre más la gente te desea el mal, Dios tiene una gracia de bendecirte más. Por eso tú, si eres cristiano, tú no debes desearle el mal a nadie. Tú no debes desearle mal a nadie. Tú debes anhelar que otra persona también pueda progresar y aún de tus enemigos pedir que Dios los bendiga. Eso es lo que dice la Biblia. Porque nunca sale bien aquel que le desea el mal al otro. Así que Amán dice que trató, tenía todo, quiso resolver rápido. Aún así estaba tan molesto que lo invitan al banquete y dice la esposa, mira, tengo todo esto, le dice Amán a la esposa, pero nada de esto me hace feliz. Ya tiene el decreto, ya tiene dinero, tiene influencia, tiene poder. La reina pareciera ser que lo trata como un favorito. Este hombre tiene todo lo que quiere en la vida, pero le molesta a Mardoqueo. Vete temprano donde el rey, ¿a qué? Y dile temprano, mira, este hombre me cae mal, que lo maten. Tú eres un hombre importante, eso no va a costar mucho. Recibe la orden del rey temprano, lo mandas a ahorcar y te vas al banquete tranquilo, no hay problema. Dice que a ese hombre le encantó la idea y ¿qué hizo esa noche? ¿Se fue qué? A dormir. Un sueño tranquilo, ya tenía todo arreglado. Pero la Biblia dice que el que guarda y cuida a Israel no duerme. No duerme. Y dice que tampoco ese día durmió el rey. Interesantemente, cuando los reyes no pueden dormir, Dios está haciendo algo con los reyes, ¿verdad? En las historias de la Biblia. Dice casualmente, otra casualidad, el rey no pudo dormir esa noche. Casualmente pidió que le leyeran las crónicas. Casualmente la sección de las crónicas que leen ese día dicen que Mardoqueo había ayudado para descubrir un complot para matar al rey. Dice, wow, Mardoqueo me salvó la vida. Eso es lo que le está entendiendo el rey. Y la segunda pregunta, bueno, ¿y qué le hicimos para honrar esta acción? Y otra cosa rara, ¿qué? No se había hecho nada. Termina el rey de hablar de eso, de descubrir eso y pensar en eso, con un sentimiento profundo de agradecimiento ¿hacia quién? Hacia Mardoqueo. Aparece Amán y el rey le dice, mira, quiero honrar a alguien, y Amán, orgulloso y vanidoso, piensa que están hablando de él. ¿Qué le tenemos que hacer? Y le empieza a dar la lista, pensando que era quién. Poco le faltó a Amán decirle, quítate la corona y se la pone a este hombre, porque le pidió todos los honores reales. Y yo me imagino que él se estaba, como dicen, perdónenle la expresión, se estaba babeando de imaginarse todo lo que él iba a disfrutar. Terminó de decir eso y el rey le dice, todo lo que tú has dicho, hazlo con Mardoqueo el judío. Y yo me imagino, esto no está en el texto, pero me imagino que después el rey le dijo, bueno, y tú venías para decirme algo, ¿qué era lo que tú me ibas a decir? Porque todo el plan que tenía de hablar con el rey, ¿qué? Mire, la gente va a querer hacerte mal y problemas pueden surgir. Pero antes de que el problema exista, Dios ya tiene. Bueno, ¿desde cuándo Cristo fue preparado para sacrificio? Dice la Biblia. ¿Inmolado desde cuándo? Desde antes. El plan de salvación no es una reflexión en reacción al problema del pecado. Antes de que el pecado surgiera, ya había un plan. Dios siempre ha sido así. Antes de que el problema surja, Dios ya tiene una solución. Así que vamos a seguir adelante. Así que finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tener, Dios hace todo eso, pero tú tienes que tener un compromiso con Dios. Y eso es lo que Mardoqueo le recordó a Esther. Dios, las casualidades han operado de una manera increíble. ¿Qué tú vas a hacer ahora con Dios? Y le dijo, Dios te llevó a ser reina y a estar así tan cerca del rey, porque ahora en este momento de necesidad, tu posición es importante y Dios te quiere utilizar a ti para que tú vayas delante del rey y ruegues por nosotros. Así que hermano, Dios está en control, es cierto, pero no quiere decir que tú vas a estar ahí sentado pasivo y no hay nada que hacer. No, tú tienes que hacer un compromiso con Dios. Y tú tienes que decirle a Dios, Señor, yo sé que tú controlas todo, pero yo quiero ser parte de tu plan. Yo quiero ser parte de los que te sirven y de los que hacen lo que tienen que hacer dentro de tus propósitos. Y dice que
Esther de momento estaba como que un poquito dubitativa de si lo iba a hacer o no, y Mardoqueo rápido la sacudió y le dijo, mira, quién sabe si para este momento tú has llegado al reino, y recuerda, si tú no quieres hacer nada, tú vas a perecer, pero salvación y liberación vendrá de otro lugar. Porque déjeme decirle, Dios sigue en control de este mundo, tú quieras ayudarle o no le quieras ayudar. Dios va a cumplir su propósito de llevarnos a la patria celestial, tú quieras ayudarle o no quieras ayudarle. Este evangelio va a ser predicado a todo el mundo, ya sea que tú participes en la predicación o que tú no participes en ella. El plan de Dios no va a ser alterado por nosotros. Dios va a cumplir sus propósitos porque Él está en control, pero Él quiere incluirte a ti. Él quiere que tú participes de eso. Y por eso la historia me encanta y me recuerda la historia dice que Lutero estaba en Ginebra, iba para Estrasburgo, necesitaba ayuda a la reforma en Ginebra, y fue alguien a hablarle y convencerle, porque sabían, ya Calvino era famoso, y cuando descubrieron gente de la reforma que él estaba ahí, dijeron, necesitamos un hombre como este que nos ayude. Llegó uno que se llamaba Farrell para convencerlo, le empezó a mostrar todos los argumentos por qué era necesario que él ayudara en ese momento a la reforma. Finalmente Calvino escuchó todo, le dijo, bueno, mire, es cierto, pero yo ya tengo planes, yo voy a ir a Estrasburgo, yo voy a escribir libros de teología, eso es lo que voy a hacer. Dice que Farrell siguió tratando de convencerlo, finalmente no lo pudo convencer, así que dijo, ok, ya se acabaron los argumentos. Y dice que le dijo de esta manera a Calvino, y esto cambió la historia de Calvino. Le dijo, Dios maldiga tu descanso y la tranquilidad que buscas para estudiar. Si ante una necesidad tan grande te retiras y niegas prestar socorro y ayuda. Dice, Dios te ha dado unos talentos, Dios te ha traído a este lugar, Dios te necesita ahora. Pero si tú no lo quieres hacer, le dijo, esa paz que tú quieres buscar allá, esa tranquilidad, le dijo Farrell, que Dios maldiga el descanso que tú buscas. Y dice Calvino que estas palabras de Farrell le cambiaron sus planes y finalmente se quedó en Ginebra, donde él hizo la obra de reforma. Finalmente Esther también estaba así, no sabía, yo quiero que salven a los judíos, pero no quería ella involucrarse en el plan. Mardoqueo le dijo, no, hazlo, porque para eso Dios te trajo aquí. Y a ti Dios te trajo y te tiene aquí para algo. Tú tienes que hacer algo. Dios está en control, pero Dios quiere utilizarte a ti y tú tienes que involucrarte con Dios. Tú tienes que estar activo con Dios. Tú tienes que participar en la predicación. Si no participas, no te preocupes, se va a hacer, porque ese es el plan de Dios. Pero Dios quiere que tú participes para que tú te beneficies de participar en el plan de Dios y te salves. Finalmente, termino con esta historia. En Estados Unidos lanzaron un programa que se llama El Jefe Encubierto. No sé si usted lo ha visto. El programa en el 2010. El programa lo que consiste, ¿verdad? Es el dueño de la compañía o el CEO, el jefe principal, se disfraza, vamos a pasar a la siguiente, se disfraza como uno de los empleados. Así que va a estar trabajando varias de las semanas en diferentes de los lugares de su compañía, pero nadie sabe que él es el jefe, él es el dueño de la compañía. Y en esa semana él va a ver cómo sus empleados tratan a los clientes, cómo se tratan entre ellos, cómo manejan la política o la filosofía de la compañía. Y dice que después de esa semana de esta experiencia, él invita a la gente, a los empleados con los que él tuvo contacto, los invita a las sedes centrales. Y en las sedes centrales, pues lo que él vio que realmente hacían un buen trabajo, todos van a ser sorprendidos ese día. Porque no se imaginaban que este rookie, este empleado nuevo, ¿era quién? Era el jefe. Finalmente lo descubren y los que hicieron bien, sin saber que él era el dueño, los que hicieron bien, recibieron aumentos, recibieron promociones, hasta vacaciones. Los que no hicieron bien, lo mandaron a entrenamiento, tú sabes, un entrenamiento especial en el mundo del desempleo, yo creo. El punto es que esta historia me recuerda que Dios, al igual que en el libro de Esther, está en control de su compañía, pero no siempre no siempre lo vemos.
pero Él ve cómo nos estamos relacionando entre nosotros. Él ve cómo los empleados de esta compañía se están relacionando entre sí. Él ve cómo tratamos a las personas que todavía no son parte de esta compañía y cómo manejamos el principio y la filosofía de esta compañía que Él instituyó. Pronto, dice la Biblia, pronto vamos a ser llamados a las oficinas centrales. Y ahí vamos a recibir conforme a lo que hayamos hecho de acuerdo al plan de Dios. Si seguimos la filosofía de su empresa, si hicimos lo que Él nos pidió al tratar a las personas que quieren ser parte de ella, si nos relacionamos adecuadamente con los demás empleados, eso va a ser un buen encuentro. Pero qué triste será de aquellos que no han querido ser parte del plan de Dios. Por eso el futuro, ¿cómo yo veo el futuro con Cristo? Pues finalmente los israelitas estaban destinados a ser destruidos, pero el día que los iban a destruir, finalmente ¿qué? Los salvaron. Y cuando yo pienso en el plan de salvación, pues, ¿cómo yo veo la segunda venida de Cristo? ¿Es algo que me alegra o es algo que me asusta? Si yo soy parte del plan de Dios, si yo entiendo que Dios está dirigiendo mi vida y yo le permito a Él dirigirla, pensar que Cristo viene no me asusta, me alegra, porque yo soy parte de su plan. ¿Y qué es mi invitación en este día? A que sigamos confiando en Dios, que Dios en primer lugar está en control de tu vida, hermano, porque yo vengo aquí, yo no sé qué tú estás viviendo, qué experiencias tú viviste en el pasado que han marcado tu vida, qué retos tú estás enfrentando hoy día, retos económicos, retos familiares, retos emocionales. Nunca olvides que Dios está dirigiendo tu vida, no pierdas esa confianza. Y si el pueblo de Dios pone su confianza en Él, dice esta cita, en el Señor, y por la fe depende de su poder, dice, todas estas ardides de Satanás para tratar de desanimarte o derrotarte, dice, en nuestro tiempo van a ser notablemente derrotados como fueron en el tiempo de Mardoqueo, porque Dios sigue cuidando de su pueblo y Dios sigue cuidando de ti. Así que tu vida es una casualidad, tu vida, las cosas que ocurren en tu vida. No hay casualidades. Dios está dirigiendo tu vida, nunca olvides eso. Creo que tenemos un canto especial para terminar. El gran jefe está entre nosotros. El gran Señor está sentado a tu lado en este momento. Y Él dará cumplimiento a todas sus promesas. Así como lo dice en su palabra. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, para honra y gloria de nuestro Señor. El Evangelio se predica con poder y con tesón. Temed a Dios y dadle gloria, observad su santa ley. Pues su juicio ha llegado, adoremos solo a Él. A su pueblo está llamando, se acerca el justo Rey. Vendrá, vendrá.
con gloria y con poder, el Cordero que inmolado fue, vendrá, vendrá, viviremos para siempre, vendrá. Una nube muy pequeña poco a poco crecerá, con sus ángeles vendrá el Señor, la trompeta sonará. Los que duermen resucitan, los que viven por su fe, transformados suben juntos, se encuentran con el Rey. Vendrá, vendrá, con gloria y con poder, el Cordero que inmolado fue, vendrá, vendrá, viviremos para siempre, cantan santo, 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 digno es el Señor, que merece toda gloria, Él es el gran Creador. Vendrá, vendrá, el Cordero que inmolado fue, vendrá, vendrá, los salvados cantan. La iglesia central canta así. Cantemos todos. Vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Señor colocándonos en pie, por favor. Anhelamos la venida de nuestro Señor y le diremos: vendrá, vendrá, con gloria y con poder, el Cordero que inmolado fue, vendrá, vendrá, viviremos para siempre, vendrá, 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 vendrá. adorado sea nuestro Señor por siempre. Oremos. Señor, ayúdanos a recordar que no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la forma en que tú nos estás dirigiendo día a día, paso a paso, y las cosas que tú nos has enseñado. Bendícenos y acompáñanos ahora que vamos a diferentes lugares, y acompáñanos el resto de este día santo. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.